Esa tarde vi algo que nunca debía haber visto. Era Marcos, el amigo de mi hijo. Cuando Javier, mi hijo de 30 años, me pidió que le diera alojamiento a un compañero de universidad por 2 semanas, no le di importancia. Un joven más. ¿Qué problema puede haber?, pensé. Pero estaba equivocada. Yo estaba estirando en el salón, y a través de su ropa deportiva, su imponente presencia se reveló. En ese instante, una ola de calor me subió por todo el cuerpo. Sentía que la cara me ardía y mi corazón latía como loco. No podía quitar los ojos de ese cuerpo joven. Estoy loca, completamente loca. Pero lo que vi ese día fue imposible de olvidar, y eso fue solo el principio. Señora Elena, ¿puedo pasar? Marcos estaba parado frente a mi puerta a las 2 de la mañana. Yo sabía que no debía abrir esa puerta, que si lo hacía, todo sería irreversible, pero la abrí. No dejaré que duerma sola. Y esa noche, cruzamos la línea sin retorno. En ese momento, al romper el tabú con el amigo de mi hijo, volví a sentirme mujer. Se lo voy a contar ahora. Ya han pasado 3 años desde que mi marido falleció. Yo, Elena, de 55 años, vivía sola con mi hijo Javier, que ya tiene 30, en este piso amplio, un ático espacioso. Al principio, todo era extraño y aterrador. Pero ahora me había acostumbrado a dormir sola, a comer sola, o quizás, más que acostumbrarme, debería decir que me resigné. Últimamente, me vestía solo con un vestido de algodón cómodo o una bata fina para estar por casa. Me recogía el pelo de cualquier manera y pasaba el día sin maquillaje. Al fin y al cabo, solo estaba Javi. Javi trabajaba para una gran multinacional. Salía a las 7 de la mañana y no volvía hasta pasadas las 8 de la noche. Durante todo ese largo tiempo, yo estaba sola. Me levantaba, hacía un poco de yoga, desayunaba sola, veía la tele o leía un libro, o a veces quedaba con mis amigas del barrio para tomar un café. Era una rutina tranquila y normal, a veces tan silenciosa que el silencio me ensordecía. Aquel día era otra tarde de otoño normal. Las hojas de los arces se teñían de rojo fuera de la ventana, y el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja. Eran cerca de las 7 de la tarde. Yo estaba en el fregadero lavando los platos. Tenía las manos sumergidas en el agua tibia y miraba distraídamente las luces de la ciudad a través de la ventana. Las luces de los bloques de apartamentos se encendían una a lo lejos. Parecía que podía ver la vida de la gente a través de esos destellos. Seguro que en esas casas las familias están juntas, cenando, viendo la tele, charlando. De repente, sentí un vacío en un rincón de mi pecho. Esta sensación no era nueva. A veces, a menudo, cuando hacía las tareas sola, la soledad me invadía como una ola. Cuando mi marido vivía, este era un buen momento. Él se ponía a mi lado y secaba los platos con un paño. «Cariño, ¿qué has hecho hoy?» «Nada especial, solo ver la tele». Extrañaba esas conversaciones triviales. Terminé de fregar y me sequé las manos cuando oí la voz de Javi detrás de mí. «Mamá, ¿sí? ¿Has vuelto? ¿Tan pronto?» «Sí, he terminado antes hoy». Javi entró en la cocina y sacó agua de la nevera. Luego, con una expresión un poco cautelosa, me miró y me preguntó: «Mamá, tenemos la habitación libre, ¿verdad? ¿Podrías alojar a mi amigo Marcos por unas 2 semanas?» Dejé el paño y lo miré. «¿Tu amigo? ¿Por qué tan de repente?» «Es que lo han trasladado a la oficina de la zona de Asca y todavía no ha encontrado piso. Dice que cree que en 2 semanas lo tendrá, y me preguntó si podía quedarse aquí durante ese tiempo». Javi me miró con una expresión de disculpa. «Pensé que quizás estarías un poco aburrida tú sola, mamá. Marcos es un buen chico. No te molestará. Es tranquilo y muy limpio». Dudé por un momento. Desde que mi marido se fue, ningún hombre había entrado en la casa como invitado. Los amigos de mi hijo venían a veces, pero solo se quedaban un rato en el salón. Nunca nadie se había quedado a dormir. Y la idea de convivir con alguien durante 2 semanas me resultaba un poco incómoda. No sería raro tener a un extraño en casa, pero era un favor de mi hijo, y me resultaba difícil negarme. Y, la verdad,
Últimamente pasaba demasiado tiempo sola. Solo tener a alguien más en casa me haría sentir menos sola. Está bien, de acuerdo. Tráelo. Pero tendré que limpiar la habitación. Lleva mucho tiempo sin usarse. Y estará llena de polvo. La cara de Javi se iluminó. Gracias, mamá. Lo traigo mañana por la noche. Yo me encargo de limpiar. No. Lo hago yo. Tú tienes que ir a trabajar. Pues, cuando vuelva del trabajo lo hacemos juntos. Javi sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Esa noche, en la cama, seguía pensando en ello. El amigo de Javi. Así que tendrá 30 años, como él. ¿Cómo será tener a un joven en casa? ¿Incómodo o el piso se sentirá más animado? Estará bien. 2 semanas pasan rápido. ¿Qué va a decir alguien que está de invitado en casa ajena? Me dormí pensando en eso a la ligera, pero en aquel momento no sabía cómo esa decisión iba a sacudir mi vida. Al día siguiente, sobre las 7 de la tarde, oí la puerta principal. «Mamá, ya estoy aquí», junto con la voz de Javi. Sentí la presencia de un hombre desconocido. Yo estaba sentada en el sofá del salón viendo la televisión. Estaba pelando fruta mientras veía una reposición de una serie, cuando de repente recordé que venía un invitado. Ah, es verdad. Hoy viene el amigo de Javi. Me desperté de golpe. Apagué la televisión a toda prisa y me levanté, pero al ver mi atuendo me ardieron las mejillas. Llevaba puesto un vestido de algodón beige muy fino. Era mi ropa cómoda de estar por casa. Como la tela era tan fina, mi figura se marcaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Debería cambiarme. Pero ya era tarde. Oí pasos cerca de la entrada y pronto los dos entraron en el salón. «Mamá, te presento a mi compañero de universidad, Marcos». Javi presentó al hombre que estaba a su lado. Levanté la cabeza lentamente para mirarlo. «Buenas noches, señora Elena», oí una voz grave y tranquila. En ese instante, mi mirada se quedó fija en él. Era alto. Fácilmente superaba el 1,80 metros, de complexión atlética y hombros anchos. Parecía alguien que hacía mucho ejercicio. Su pelo negro y corto estaba pulcramente peinado, y vestía una camiseta gris limpia con vaqueros. Pero lo mejor de todo era su expresión. No tenía una mirada afilada, sino suave. Su piel estaba ligeramente bronceada, y su forma de inclinar la cabeza era la de un joven muy educado. «Me llamo Marcos. Tengo 30 años. Trabajo como entrenador en un gimnasio». Marcos hizo una inclinación de 90 grados hacia mí. «Siento mucho las molestias. Serán solo 2 semanas y me iré. Intentaré ser lo más discreto posible». «Ah, no. No. Está bien. Ponte cómodo». Inconscientemente, me cubrí el cuerpo con los brazos y sonreí incómoda. Estar vestida así delante de un joven de esa edad. Sentía que mi cara se calentaba más y más. Me confié demasiado pensando que solo estaba mi hijo. ¡Qué vergüenza! Marcos mantuvo la cabeza baja, mirando al suelo con respeto. «Muchísimas gracias, señora. Se lo compensaré». «No, no es necesario. Si eres amigo de Javi, eres como de la familia». Me dirigí rápidamente a mi habitación. «Id a dejar vuestras cosas. Yo voy a cambiarme». En cuanto entré en la habitación, me miré en el espejo. Mi cara estaba completamente roja. ¿Por qué estoy tan avergonzada? Y con la edad que tengo. Abrí el armario a toda prisa y saqué ropa decente. Me puse un jersey de punto azul marino de manga larga y pantalones de algodón. Al mirarme en el espejo, ya parecía una persona normal. Me recogí el pelo de nuevo y me apliqué un poco de crema en la cara. Ahora estoy mejor. Al volver al salón, los dos habían entrado en la habitación de invitados. Oí la voz de Javi indicando la habitación a Marcos. «Marcos, esta será tu habitación. Está bien, ¿verdad?» «Sí, es más que suficiente. Gracias, Javi. Deshaz la maleta y sal. Vamos a cenar». Fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Saqué ingredientes de la nevera pensando, como hay un joven, ¿debería hacer algo de carne? Saqué panceta y la puse a freír en la sartén. El sonido de la carne chisporroteando y el olor se extendieron. Pasados unos 30 minutos, puse la comida en la mesa y Javi y Marcos salieron. «Mamá, ¿quieres que te ayude en algo?»,
No, ya está todo. Sentaos. Nos sentamos los tres en la mesa. Normalmente cenaba tranquilamente con Javi, pero hoy el ambiente era completamente diferente. Me sentía extrañamente tensa por la presencia de un hombre desconocido. Marcos, come mucho. Gracias, señora. Que aproveche. Marcos saludó formalmente y tomó los palillos. Incluso su forma de comer era correcta. Así que trabajas de algo relacionado con el ejercicio, Marcos. Sí, soy entrenador personal en un gimnasio. Me han trasladado al centro de la ciudad. Ah, por eso tienes ese cuerpo tan en forma. Después de decir eso, mi cara se sonrojó de nuevo. ¿Qué estoy diciendo? Javi se rió y me ayudó. Marcos entrena muchísimo. Incluso compitió en concursos de culturismo. ¿Qué va? Eso fue solo un rato. En la universidad, dijo Marcos, agitando la mano con vergüenza. Señora, si alguna vez quiere hacer ejercicio, yo puedo enseñarle, aunque sea unos estiramientos sencillos para hacer en casa. No, no hace falta. A mí no me gusta el ejercicio. Negué con la cabeza rápidamente. Marcos sonrió suavemente y respondió, aún así, los estiramientos son buenos para la salud. Se lo enseño en cuanto tenga ocasión. Gracias. En ese momento, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante muy breve, pero sentí que su mirada me estaba observando. Una mirada educada, pero con cierta profundidad. Rápidamente desvié la mirada hacia la comida, y noté que mi mano temblaba levemente. ¡Qué extraño! ¿Qué me pasa? Terminada la comida, yo estaba fregando cuando Marcos entró en la cocina. Señora, déjeme que la ayude. No, está bien. Descansa tú. No, por favor. Si soy un huésped, esto lo debo hacer yo. Marcos ya estaba de pie junto al fregadero, poniéndose un delantal. Llevo mucho tiempo viviendo solo. He hecho de todo. Estábamos uno al lado del otro en la estrecha cocina. Yo fregaba, y Marcos secaba el agua con el paño y los guardaba. Como él era alto, nuestros cuerpos se rozaban constantemente. Nuestros brazos se tocaban, nuestros hombros chocaban. Era un espacio pequeño, y no había forma de evitarlo. Disculpe, señora. No. Está bien. Sentí el calor corporal de Marcos. Un olor masculino, cálido y firme, a jabón o a champú, sutilmente agradable. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué haces? Céntrate. Mi pecho no dejó de palpitar durante todo el fregado. Terminamos de fregar y me apresuré a salir al salón. Me voy a mi habitación. Marcos, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Sí, muchas gracias. Descanse. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Al mirar mis manos, seguían temblando. ¿Por qué me pasa esto? Es solo el amigo de mi hijo. Me miré en el espejo y mi cara estaba roja. Pasaron varios días. Marcos era un joven mucho más tranquilo y educado de lo que esperaba. Se levantaba a las 6 de la mañana, se daba una ducha rápida e iba al gimnasio. Volvía sobre las 7 de la tarde y se quedaba tranquilamente en su habitación. Solo nos sentábamos juntos a la hora de cenar, y el resto del tiempo era tan discreto que casi no se notaba su presencia. Siempre me ayudaba a fregar. Al principio, intenté negarme, pero Marcos insistió en que lo hiciéramos juntos. Señora, ¿por qué tiene que hacerlo usted sola? No soy un huésped, soy alguien que convive aquí, así que es lo normal. No pude rechazar su insistencia. Así, conviviendo durante unos días, empecé a sentirme un poco más cómoda. Al principio era extraño e incómodo, pero ahora no me parecía mal tener a alguien en casa. Al revés, me sentía menos sola que cuando estaba sola. Era un viernes, sobre las 2 de la tarde. Marcos había tenido solo turno de mañana y había vuelto pronto. Yo estaba limpiando el salón. Pasaba la aspiradora, quitaba el polvo de la mesa y sacudía los cojines, haciendo las tareas habituales. La luz del sol de otoño entraba cálidamente por la ventana. ¿Señora Elena? Oí el sonido de la puerta de Marcos abriéndose. Sí, estoy aquí. Marcos salió al salón, vestido con ropa deportiva, una camiseta negra sin mangas y pantalones cortos deportivos grises.
Como el tejido era elástico y ajustado a su cuerpo, su físico musculoso se revelaba por completo. Hombros anchos, pecho robusto, y la musculatura de sus brazos era evidente. «Señora, ¿puedo estirar aquí un poco?», preguntó Marcos con cautela. «Mi habitación es demasiado pequeña, y me cuesta estirar bien el cuerpo. Como el salón es amplio, pensé si podría hacerlo aquí». «Sí, claro. Ponte cómodo. Yo voy a terminar de limpiar». Asentí y seguí con mis tareas. Marcos extendió una esterilla de yoga frente al televisor y empezó a estirar. Yo seguía aspirando, pero inconscientemente. No dejaba de mirarlo de reojo. El cuerpo de un joven es tan elástico y lleno de energía. Marcos primero extendió los brazos hacia arriba, calentando el cuerpo. Luego, separó las piernas a la altura de los hombros y lentamente inclinó el torso hacia adelante, repitiendo el movimiento de estirar los brazos hacia los lados. Cada movimiento era fluido, pero poderoso. Cada vez que sus músculos se movían, el contorno se marcaba claramente bajo la camiseta. La gente que hace ejercicio es diferente. Fingía estar limpiando, pero no dejaba de mirarle. Marcos se sentó en el suelo y estiró las piernas hacia adelante. Hizo un movimiento de inclinación del torso para agarrarse los dedos de los pies. Tenía una flexibilidad increíble. Su torso casi tocaba sus piernas. Cuando Marcos separó las piernas y se inclinó, aunque fue solo un instante, la tensión de sus músculos bajo la tela fina me dejó helada. Fue una visión impactante. En ese instante, una ola de calor me subió por todo el cuerpo. Mi cara se sentía como si estuviera en llamas. Mi corazón empezó a latir como un tambor, y casi dejó caer el paño que tenía en la mano. ¿Qué acabo de ver? ¿Estoy loca? ¿Por qué estoy mirando eso? Giré la cabeza rápidamente, pero sentí un mareo. Las manos me temblaban y no podía sujetar el mango de la aspiradora. Me faltaba el aliento. «Señora, ¿se encuentra bien?», oí la voz de Marcos. Me giré sobresaltada. Marcos se había levantado de la esterilla y me estaba mirando. «Tiene la cara muy roja. ¿Le pasa algo? ¿Tiene fiebre?» No. Es que tengo un poco de calor». Me abaniqué la cara con la mano y mentí. «Limpiando me ha dado calor. Voy a beber un poco de agua. ¿Quiere que se la traiga?» No. Está bien». Corrí casi huyendo a la cocina. Abrí la nevera y bebí agua fría a grandes tragos. Pero mi pecho no se calmaba. ¿Estoy completamente loca? El amigo de mi hijo. Y eso. Apoyé la frente en la puerta de la nevera y respiré hondo. El frío me refrescó la cara ardiente, pero la imagen grabada en mi mente no desaparecía. De hecho, cuanto más intentaba borrarla, más clara se hacía. No pienses en ello. Olvídalo. Estuve un buen rato de pie frente a la nevera. Cuando volví al salón, Marcos estaba terminando de recoger la esterilla. «Señora, ¿está segura de que se encuentra bien? ¿De verdad no le duele nada?» «Sí, estoy bien. Solo fue un golpe de calor. ¿Quiere que encienda el aire acondicionado?» «No, ya estoy bien». Marcos cogió la esterilla y entró en su habitación. Me desplomé en el sofá. ¿Por qué estoy así? La cena de esa noche fue un tormento. Nos sentamos los tres a la mesa, pero yo no podía mirar a Marcos directamente. Cada vez que lo hacía, volvía a mi mente la imagen que había visto por la tarde. «Mamá, ¿no comes? ¿No tienes apetito hoy?», preguntó Javi preocupado. «No, sí. Estoy comiendo». Levanté la cuchara a la fuerza, pero la comida no me pasaba. «Señora, ¿le incomodó que hiciera ejercicio en el salón?», preguntó Marcos cautelosamente. «No, en absoluto. Ponte cómodo. Lo haré en mi habitación a partir de ahora, para no molestar». «No, puedes usar el salón. Dijiste que tu habitación era pequeña». «Está bien». Asentí, pero mantuve la mirada fija en mi plato. Esa noche no pude dormir. Estuve tumbada en la cama, mirando al techo. Los ojos se me cerraban y volvían a mi mente la imagen. El cuerpo firme de Marcos. El impacto de su físico bajo el pantalón deportivo. ¿Por qué no dejaba de pensar en ello? Tenía que olvidarlo. Tiré de la sábana hasta cubrirme la cabeza y me acurruqué. Sentía algo revolverse en lo más profundo de mi pecho. Era como si la emoción de ser mujer, reprimida durante tanto tiempo,
estuviera despertando. Una sensación caliente, vergonzosa y extrañamente dulce. No, no puedo hacer esto. Estoy loca. Pero el sentimiento no desaparecía fácilmente. Pasaron unos días más. Marcos y yo nos fuimos acostumbrando el uno al otro. Por la mañana nos saludábamos brevemente. Por la noche cenábamos y fregábamos juntos. Se estaba convirtiendo en una rutina natural. Pero ese domingo por la noche, Javi hizo una declaración bomba durante la cena. Mamá, me voy de viaje de negocios el jueves. Mi mano, que sostenía los palillos, se detuvo. ¿Viaje? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? A Singapur, unos 5 días. Cojo el vuelo de madrugada el viernes y vuelvo el martes por la noche. Javi lo dijo tranquilamente, pero sentí un vuelco en el pecho. O sea que Marcos y yo estaremos solos en casa. Me quedé sin aliento por un instante. ¿Qué? ¿Te preocupa? Tranquila, mamá, dijo Javi sonriendo. ¿Está Marcos? No, está bien. Ya he estado sola muchas veces. No hace falta molestar a Marcos, respondí intentando sonar tranquila, pero por dentro me invadía la ansiedad. Marcos también habló con cautela. Señora, no se preocupe, estoy yo. Si necesita algo, dígamelo en cualquier momento. Gracias, Marcos. Asentí, pero mi voz temblaba. No sé por qué, pero la idea de estar sola con Marcos me asustaba. ¿O quizás no me asustaba? ¿Cómo describirlo? Una extraña tensión. La imagen que vi aquella tarde volvía a mi mente, y desde entonces, cada vez que miraba a Marcos, sentía algo extraño. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo pasaríamos esos 5 días Marcos y yo solos? Di vueltas hasta que por fin me dormí. ¿Cuánto tiempo dormí? De repente, me despertó algo. Miré el reloj y eran las 2 de la mañana. Tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta. Vi la sombra de alguien a través de la rendija. ¿Javi? Mi corazón se encogió. Pero no era él. Esa silueta no era la de Javi. Era Marcos. Me estaba mirando a través de mi puerta entreabierta. Nuestros ojos se encontraron. Marcos se sobresaltó y se retiró. Oí sus pasos, alejándose por el pasillo, y el sonido de su puerta cerrándose. Abracé la sábana y contuve la respiración. ¿Qué fue eso? ¿Por qué Marcos estaba frente a mi puerta? ¿Por qué me estaba mirando a través de la rendija? Quizás iba al baño o necesitaba algo, pero por mucho que lo pensara, era extraño. Si solo estaba pasando, ¿por qué se detuvo y se quedó mirando por la rendija? ¿Acaso me estaba? No, sacudí la cabeza. Estoy demasiado susceptible. Marcos es solo el amigo de mi hijo, pero mi corazón no se calmaba. Llegó el jueves. Javi se levantó a las 5 de la mañana para hacer el equipaje. Yo también me levanté temprano y le preparé un desayuno sencillo. Mamá, me voy. Marcos cuidará bien de ti para que no estés sola. Sí, ten cuidado. Llámame cuando llegues. Claro. Marcos, cuida de mi madre, por favor. Por supuesto. No te preocupes y que te vaya bien. Oí el sonido de la puerta cerrándose. De repente, la casa se quedó demasiado silenciosa. Fui a la ventana del salón y miré hacia afuera. Aún no había amanecido, el cielo estaba oscuro y solo se veían las luces débiles de los edificios lejanos. El aire de la madrugada se sentía frío. Ahora estamos Marcos y yo solos. Oí un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Marcos saliendo de su habitación y acercándose al salón. Señora Elena, ¿no puede dormir? Sí. Después de despedir a Javi, ya no pude. Yo tampoco. Me levanté temprano y no pude volver a dormirme. Marcos se paró a mi lado. Los dos miramos juntos por la ventana. La ciudad respiraba silenciosamente en la oscuridad. ¿Se siente insegura, señora?, preguntó Marcos con cautela. ¿Insegura? ¿Por la ausencia de Javi? Como no hay un hombre en casa, me preguntaba si se sentiría incómoda. No, estoy bien. Pero mi voz no sonaba convincente. Estaré yo aquí, así que no se preocupe. La voz de Marcos era grave y cálida. Yo la protegeré. Su comentario me conmovió. Gracias, Marcos. No es nada. Es lo mínimo. Hubo un silencio.
El sol empezaba a asomar lentamente por la ventana. El cielo se teñía de naranja. Voy a volver a mi habitación a descansar un poco. Usted debería dormir también. Sí, descansa tú también, Marcos. Marcos entró en su habitación. Me quedé un rato mirando por la ventana. Ya ha empezado. 5 días. Ese día intenté evitar a Marcos a toda costa. Marcos salió a trabajar y solo volví a casa al atardecer. Él había vuelto pronto y estaba viendo la televisión en el salón y giró la cabeza con una sonrisa. «Ha vuelto, señora. Ha comprado muchas cosas». «Sí. He comprado algo para cenar. Déjeme que se las lleve». Marcos se levantó y me quitó la bolsa de la compra. «La cena la preparo yo. Javi me pidió que la cuidara bien». «No, no. Déjalo. Yo lo hago». «No. Hoy lo hago yo». Yo me senté en el sofá, fingiendo ver la tele, pero en realidad estaba atenta a los sonidos de la cocina. El corte de las verduras, el agua hirviendo, el chisporroteo de la sartén. Era algo que normalmente hacía sola, y que alguien lo hiciera por mí me daba una extraña sensación de calma e incomodidad al mismo tiempo. Unos 30 minutos después, Marcos me llamó. «Señora, la cena está lista». Me senté a la mesa y vi que había preparado una buena cena. Sopa, tortilla, ensalada y carne guisada. «Marcos, cocinas muy bien. He vivido solo mucho tiempo. Hay que saber hacer estas cosas». Marcos sonrió y respondió. «Que lo disfrute». «Gracias». Cenamos los dos solos. La ausencia de Javi cambiaba completamente el ambiente. El tiempo pasaba lentamente y pesado. Solo se oía el sonido de los cubiertos y los platos. «Marcos, ¿estás cómodo? ¿No es demasiado pequeña la habitación?» «No, estoy muy bien. Al revés. Gracias por ser tan amable». Marcos me miró. «Usted debe estar pasándolo mal, estando sola. Espero que mi presencia la haga sentir un poco menos sola». «Gracias, Marcos». Bajé la cabeza y comí. No podía mirarle directamente a los ojos. Al terminar, Marcos se ofreció a fregar. «No. Esto lo hago yo». «Tú cocinaste». «Aún así, yo». «No. Esto lo hago yo». Hablé con firmeza y me dirigí al fregadero, pero Marcos me siguió. Entonces, yo seco y recojo. Nos pusimos uno al lado del otro frente al estrecho fregadero. Yo lavaba los platos y Marcos los secaba y los guardaba. Ya era una rutina familiar, pero hoy me sentía aún más tensa. Nunca imaginé que la ausencia de Javi sería tan notoria. El brazo de Marcos rozó el mío. Sentí una descarga eléctrica en todo el cuerpo. «Lo siento, señora». Marcos se apartó un poco. «No, está bien». Pero era un espacio reducido, y era inevitable que nuestros cuerpos se tocaran. Sentí su calor corporal. Mi corazón empezó a latir con rapidez. «Cálmate, cálmate». Terminé de fregar y me apresuré a mi habitación. «Me voy a dormir. Descansa tú también, Marcos». «Sí, señora. Que duerma bien». Cerré la puerta y me senté en la cama. Me faltaba el aliento. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Esa noche no pude dormir. Estuve tumbada, mirando al techo. Solo se oía el tic-tac del reloj. Miré la hora, la 1 de la madrugada. Llevaba 2 horas dando vueltas. ¿Por qué no podía conciliar el sueño? Me rendí y tiré de la sábana. Mejor voy a beber agua. Abrí la puerta de mi habitación en silencio y salí al salón. Fui a la cocina sin encender las luces. La luz de la luna entraba suavemente por la ventana e iluminaba vagamente el salón, pero sentí un movimiento en el sofá. Me asusté y miré. Vi una silueta en la oscuridad. «¿Quién es?» «Soy yo, señora». Era la voz de Marcos. «Marcos, ¿por qué estás aquí y no duermes?» «¿Usted tampoco duerme?» Oí su voz en la oscuridad. «No, no puedo». «¿Y tú?» «Yo tampoco. Supongo que es porque es una casa extraña. Todavía no me he adaptado del todo». Dudé un momento y luego caminé hacia el sofá. Me senté en el extremo, un poco alejada de Marcos. Vimos las luces de la ciudad a través de la ventana. Las luces del puente sobre el río parpadeaban, y las luces de los edificios estaban salpicadas en el cielo nocturno. Un silencio mutuo se estableció en la oscuridad. «¿Señora?» «Sí». «¿No se siente sola durmiendo sola?» La pregunta de Marcos fue cautelosa.
Esta casa es tan grande. ¿No le da miedo estar sola? Su comentario me pinchó en el corazón. Al principio, sí. Respondí lentamente, mirando por la ventana. Ahora me he acostumbrado. No es miedo, es solo soledad. Marcos me miró. En la oscuridad sentí su mirada. Acostumbrarse no significa que esté bien. Sus palabras me hirieron. La soledad no desaparece por acostumbrarse, simplemente la aguanta. Es verdad, respondí en voz baja. Aguantamos. Porque no hay otra opción. ¿No es eso lo que pasa cuando te haces mayor? No debería pensar así, señora. Marcos preguntó con cautela. ¿No ha pensado en volver a casarse? Me sorprendió la pregunta y lo miré. ¿Volver a casarme? ¿Por qué dices eso de repente? No sé. Simplemente lo pienso. Usted todavía es joven. Vivir sola, me parece. La voz de Marcos se hizo más grave. Me parece que es un desperdicio. No digas tonterías. Ya estoy vieja. No lo está. Marcos me miró fijamente. En la oscuridad, sus ojos brillaban. Usted sigue siendo hermosa, señora Elena. Marcos, sentí un vuelco en el corazón. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué edad tengo yo? La edad no importa. Marcos se acercó un poco más. En el sofá solo faltaba un paso para tocarnos. De verdad, pienso eso. Cuando la veo, me da pena que tenga que estar sola. Marcos, no. Marcos me tomó la mano. Era una mano cálida y firme. Y desde que llegué aquí, al verla, tengo pensamientos extraños. ¿Qué pensamientos? Que es demasiado guapa. Mi corazón se detuvo. Cuando está limpiando en el salón, cuando cocina, cuando simplemente está sentada o cuando friega. Siempre la miro. Marcos, ¿qué dices? Suéltame la mano. Pero él no la soltó. Usted también está sola, ¿verdad? No pude responder. Debería haberle quitado la mano, pero no podía moverme. Sí, sola. Admití la verdad por primera vez. Las lágrimas me vinieron a los ojos al decirlo. Por mucho que me acostumbre, ese vacío nunca se llena. Señora. Marcos apretó mi mano con más fuerza. Aunque solo sea mientras estoy aquí, déjeme estar a su lado. Marcos, no digas eso. No dejaré que duerma sola. Esas palabras me cortaron la respiración. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No me gusta que se sienta sola. La voz de Marcos sonó más cerca. ¿Podría quedarme a su lado? Levanté la cabeza y lo miré. En la oscuridad, su rostro estaba muy cerca. La luz de la luna iluminaba sus ojos. Marcos, no. ¿Por qué no? Esto está mal. ¿Qué está mal? Marcos me tocó la cara con la mano. Yo estaba temblando. Solo quiero que sea feliz, señora. En ese instante, oí un clic en el pasillo. La luz se encendió. Me asusté y me aparté de Marcos. Mi corazón latía con furia. Pero no salió nadie. Solo era la luz del pasillo que se había encendido con el temporizador. Será mejor que me vaya a dormir. Me levanté a toda prisa. Señora, Marcos. Olvida lo de hoy. Estaba demasiado sensible. Yo no lo olvidaré, dijo Marcos en voz baja. Recordaré todo lo que ha dicho hoy. En lugar de responder, solo asentí y volví a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Qué estuvo a punto de pasar? Miré mis manos, y todavía podía sentir el contacto de las suyas. Cálida, firme, reconfortante. Mi corazón latía. No, no puedo hacer esto. Al día siguiente, era viernes por la noche. Se sentía diferente, como si el fin de semana ya hubiera empezado. Cenamos y terminamos de fregar juntos, y salimos al salón. Me senté en el sofá y encendí la televisión distraída. Estaban dando las noticias, pero no me concentraba. La conversación que tuve con Marcos anoche daba vueltas en mi cabeza. Me gustaría poder estar a su lado, señora. Su voz resonaba en mis oídos. Señora Elena. Marcos salió de su habitación y vino al salón. Llevaba una camiseta gris cómoda y pantalones de algodón negros. Se había duchado y su pelo aún estaba mojado, y un suave olor a champú flotaba en el ambiente.
Si está aburrida, ¿quiere ver una película conmigo?, me preguntó. ¿Una película? Sí. Hay muchas películas buenas últimamente. No. Está bien, Marcos. Mira tú la que quieras. Vengamos juntos. Es más divertido verla con compañía que solo. Marcos ya tenía el mando y estaba buscando películas. Yo estaba sentada en un extremo del sofá, y Marcos se sentó naturalmente a mi lado. Era un sofá de 2 plazas, así que la distancia era bastante corta. ¿Qué le parece esta? Es una comedia romántica, pero las críticas son buenas y dicen que es divertida. En la pantalla apareció el póster de una película. Trataba sobre el reencuentro y el amor de una pareja de mediana edad. Sí, claro, lo que quieras. La película empezó. Marcos atenuó la luz del salón, y el ambiente se pareció al de un cine. Al principio, me concentré en la película. El personaje principal femenino, una mujer de mediana edad que vivía sola después de su divorcio. Esa soy yo. Pero gradualmente, la presencia de Marcos, sentado a mi lado, se hizo más notoria que la película. Su respiración, su calor corporal, sus movimientos. Cada vez que Marcos se movía un poco, el sofá se agitaba, y esa vibración me llegaba. ¿Por qué me pongo tan nerviosa? A mitad de la película, vi el plato de fruta en la mesa. Me incliné hacia adelante para beber un poco de agua. Pero Marcos también estiró la mano al mismo tiempo para coger una manzana. Nuestras manos se rozaron en el aire. Ah, nos detuvimos los dos. Sentí como si la electricidad corriera por mi cuerpo. Disculpe, señora. Marcos retiró la mano a toda prisa, pero mis dedos seguían vibrando como si el contacto de su piel aún estuviera allí. No pasa nada. Tomé el vaso de agua y bebí a grandes tragos. No era por sed, sino para ocultar mi nerviosismo. La película siguió, pero ya no podía concentrarme. Toda mi atención estaba puesta en Marcos, sentado a mi lado. Mi corazón latía cada vez que respiraba o se movía. En la pantalla salió una escena donde los protagonistas se besaban. De repente, el salón se quedó en silencio. La respiración de Marcos se hizo más fuerte. Inconscientemente, me encogí un poco, y eso hizo que la distancia con Marcos se acortara aún más. Nuestros hombros se rozaron. Tenía que alejarme, pero mi cuerpo no se movía. No quería moverse. Sentí el calor de Marcos a través de mi hombro. Era una sensación cálida, firme y reconfortante. La película duró casi 2 horas. Durante ese tiempo, apenas nos movimos. Los personajes tuvieron un final feliz y los créditos finales empezaron a rodar. Las luces del salón se encendieron de nuevo. Marcos fue el primero en hablar. ¿Qué le pareció la película, señora? Sí, me gustó. Fue divertida. Respondí, aunque solo había visto la mitad. A mí también. Marcos me miró. ¿Ha sido divertido hoy? ¿La película? No. Marcos se rió suavemente. Pasar tiempo con usted. Hacía mucho que no estaba tan cómodo con alguien. Yo también. Respondí en voz baja. Hacía mucho que no estaba tan cómoda con alguien en el mismo espacio. La mirada de Marcos se intensificó. Parecía que iba a decir algo, pero se calló. Es tarde. Debo irme a dormir. Me levanté deprisa. No podía seguir mirándole a los ojos. Me voy a mi habitación. Descansa tú también. Sí. Que descanse bien, señora Elena. Volví a mi habitación, pero mi corazón seguía acelerado. En la cama, la mirada de Marcos volvía a mi mente. Y el roce de nuestras manos. El calor en mi hombro. No puedo hacer esto. Pero en el fondo de mi corazón, esa sensación no me disgustaba. Al revés, me gustaba. Pasó el fin de semana, y llegó el lunes por la noche. Nuestro tiempo a solas continuaba, y la distancia entre Marcos y yo se acortaba cada vez más. Ya era natural cocinar juntos, fregar juntos, y pasar tiempo juntos en el salón. Me había acostumbrado tanto a su presencia, que la ausencia de Javi ya no me parecía extraña. Esa noche, yo estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Era una novela que había comprado hacía mucho tiempo, y la había sacado para leerla. Fuera de la ventana, el atardecer se teñía de rojo. El otoño se hacía profundo. Creía que Marcos estaba en su habitación,
pero apareció silenciosamente y se sentó a mi lado. ¿Qué está leyendo, señora? Oí la voz de Marcos. Es una novela antigua. ¿De qué va? Una historia de amor. Marcos se rió suavemente. ¿Usted también lee esas cosas? ¿Por qué? ¿Es extraño? Soy humana. Claro que me gustan las historias de amor. No. Solo me sorprendió que a usted también le gustaran esas cosas. Cerré el libro. Había algo diferente en la voz de Marcos. Era seria, cautelosa, como si quisiera decir algo importante. Marcos, ¿pasa algo? No. Solo. Marcos dudó un momento, y luego continuó lentamente. ¿Qué? ¿De verdad está bien que viva sola así? Era la misma pregunta que me había hecho hace unos días. Suspiré. La vida es así. Cuando te acostumbras, está bien. ¿De verdad? Marcos se acercó un paso más. En el sofá, la distancia entre nosotros se acortó aún más. Ahora estábamos a un palmo de distancia. Pero usted es mujer, señora. Su voz se hizo grave. Sentí un vuelco en el corazón. Debe sentirse sola. Por mucho que se acostumbre, hay momentos en que desea tener a alguien a su lado, alguien que la abrace, alguien con quien dormir. Marcos. Intenté cortarle, pero Marcos continuó. Cuando la veo, siempre pienso lo mismo. ¿Por qué una persona tan maravillosa tiene que estar sola? ¿Por qué tiene que vivir con tanta soledad? ¿Qué estás diciendo? Eres el amigo de mi hijo. No digas esas cosas. Tal vez por eso siento más conexión. Marcos me miró directamente. Su mirada era seria. No puedo simplemente pasar por alto su situación. Veo cuando come sola, cuando se sume en sus pensamientos mirando por la ventana, su espalda cuando está fregando. Lo veo todo. Veo lo sola que se siente. Marcus, para. Yo también me siento solo, señora. La voz de Marcos temblaba. Por eso puedo entenderla mejor. La gente que siente la misma soledad parece que conecta. Aparté la mirada. Giré la cabeza para levantarme. No hablemos de esto. No somos ese tipo de personas. ¿Y qué tipo de personas somos?, preguntó Marcos. Usted es mi madre y yo soy el amigo de su hijo. Eso es todo. Para mí, no es solo eso. Marcos me tomó la mano. Era una mano cálida y firme. Señora, lo digo en serio. No, negué con la cabeza. No podemos hacer esto. Tienes 30 años y yo 55. Hay 25 años de diferencia. Eres el amigo de Javi. Y yo soy una mujer mayor. La edad no importa. La voz de Marcos era suplicante. Usted me gusta, señora. Me gusta como mujer. Mi respiración se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía esas palabras? ¿Como mujer? En los 3 años desde que mi marido se fue, solo había vivido como madre o como viuda. Yo, la mujer, no existía. Usted también lo siente, ¿verdad? Marcos apretó mi mano con más fuerza. Hay algo entre nosotros. Esto no es solo la madre de mi amigo y yo, pero no podemos. ¿Y si Javi lo descubre? Javi no tiene por qué saberlo. Marcos me llevó la mano a la cara. Acarició mi mejilla suavemente. Señora, soy sincero. Quiero estar a su lado. Quiero hacerla feliz. Dije con voz temblorosa. Marcos, esto no me parece bien. Eran sentimientos que había reprimido durante demasiado tiempo. Esta atracción, que sentía como mujer hacia alguien. Podemos ir despacio, susurró Marcos. Esperaré. Hasta que usted esté lista. Marcos besó el dorso de mi mano. En ese instante, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me voy a mi habitación, señora. Piénselo. Marcos se levantó y entró en su habitación. Me quedé sentada en el sofá. El tacto de sus labios en el dorso de mi mano seguía fresco, cálido, suave, urgente. ¿Qué voy a hacer? Me miré en el espejo, y mi cara estaba roja. Mi corazón latía como un loco. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbada, mirando al techo. La confesión de Marcos seguía resonando en mi cabeza. Usted me gusta, como mujer. Quería ser honesta. Yo también sentía atracción por él. Había intentado negarlo durante días, pero ya no podía ocultarlo. Su mirada, su voz, su propia presencia me agitaban. Cuando estaba con él, no me sentía sola, y cuando sonreía, yo me sentía feliz.
Mi corazón latía con cada toque de su mano, y mi pecho se calentaba al oír su voz. ¿Era amor o solo soledad? Miré el reloj, las 2 de la mañana. Me levanté, incapaz de seguir dando vueltas. Miré por la ventana. La luna estaba brillante. Su luz tenue iluminaba la habitación. En ese momento, oí un ruido fuera de mi puerta, pasos en el pasillo, y luego el sonido de alguien deteniéndose justo delante de mi puerta. Mi corazón latía con furia. No hubo un golpe, pero sabía que alguien estaba allí. Era Marcos. Lo sabía. Tiré de la sábana y me levanté. Caminé hacia la puerta y estiré la mano. Al tocar el pomo, todo mi cuerpo tembló. No la abras, pero mi mano se movió sola. Abrí la puerta. Marcos estaba allí, en la oscuridad. Vi su rostro. «Señora Elena, ¿no puede dormir?» Su voz temblaba. «Yo también. No. No puedo. Yo tampoco». Hubo un silencio. Permanecimos en el pasillo, mirándonos. La luz de la luna nos iluminaba a través de la ventana. Marcos dio un paso hacia adelante. «¿Puedo entrar?» No pude responder. Debería haber negado con la cabeza, decirle que se fuera. Pero ninguna palabra salió de mi boca. Marcos entró silenciosamente en la habitación. Yo retrocedí un paso. La puerta se cerró. Estábamos solos en la oscuridad. «Señora». Marcos me tomó la mano. «Soy sincero. Usted me gusta». «No. No podemos hacer esto», dije con voz temblorosa. Pero mi cuerpo ya se estaba inclinando hacia él. «Si Javi se entera, esto está mal. No debemos. Si no lo decimos, Javi no tiene por qué saberlo». Marcos me abrazó. Era un abrazo cálido. Hacía tiempo que no sentía ese contacto. El abrazo de un hombre. El calor de un hombre. El latido del corazón de un hombre. «Señora, quiero hacerla feliz», susurró en mi oído. «No quiero que esté sola». «Marcos». Sentí miedo. «¿No pasa nada?» «No. Estoy yo aquí». Marcos me abrazó con más fuerza. Oí el latido de su corazón. Latía tan rápido como el mío. Ya no pude resistir más. La soledad reprimida durante 3 años, el deseo como mujer, todo se derrumbó en un instante. «Marcos, ¿de verdad no pasa nada?» «No, señora. No me arrepentiré». Esa noche, cruzamos la línea sin retorno. En la oscuridad, solo la luz de la luna nos iluminaba. El toque de Marcos fue suave, cauteloso, tierno y urgente, y el deseo que sentí en el salón ese día se convirtió en realidad. Al principio, sentí miedo. Miedo de que volvieran los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Pero Marcos me guió con suavidad, sin prisa, esperando. Sentí que el vacío de mi corazón durante 3 años se llenaba. Lloré en sus brazos. Lágrimas de culpa y felicidad mezcladas. Esto está mal. Pero, solo por este momento, quería volver a ser mujer. No solo madre, ni viuda, sino una mujer amada. ¿Cuánto tiempo pasó? La ventana empezó a aclararse lentamente. El amanecer estaba llegando. Abrí los ojos y vi a Marcos durmiendo a mi lado. Su rostro era tranquilo, pestañas largas, nariz recta, labios suaves. Al verlo dormir, parecía muy joven. 30 años. 25 años de diferencia conmigo. La realidad me golpeó. ¿Qué estoy haciendo? Me levanté en silencio y recogí mi ropa. Mis manos temblaban. La culpa me invadió. ¿Y si Javi se entera? Haciendo esto con el amigo de mi hijo. Me miré en el espejo y vi un rostro desconocido. Esta era yo, una mujer con un hijo adulto, haciendo esto con el amigo de su hijo. Estoy completamente loca. Marcos se despertó. «Señora Elena». Su voz era somnolienta. «Levántate». Hablé fríamente. Quería crear distancia. Quería que lo de anoche no hubiera pasado. «¿Se arrepiente, señora?» Marcos se levantó de la cama y se acercó a mí. Su cuerpo desnudo era impresionante. «Claro que me arrepiento». «¿Qué estamos haciendo?» «Yo no me arrepiento». Marcos me abrazó. «Estuve con usted porque la quiero de verdad. No me arrepiento de nada». «Pero yo sí». «Usted también se sentía sola, señora».
Marcos me obligó a mirarle a la cara. Simplemente fuimos honestos. ¿Qué tiene de malo? Nos gustamos y nos necesitamos. Aún así, está mal. Sé que está mal. Marcos me besó la frente. Pero ya no puedo irme por usted. ¿Qué quieres decir? No voy a buscar piso. Me quedaré aquí más tiempo. No. Javi sospechará. Inventaré excusas. Diré que no encontré piso, que el contrato se retrasó. Marcos me tomó por los hombros. Señora, lo digo en serio. Quiero seguir a su lado. Intenté alejarlo, pero su abrazo era demasiado cálido. Marcos, esto está muy mal. Sé que es un error. Sé que es un tabú. Marcos me miró a los ojos fijamente. Pero no puedo detenerme. Usted también lo desea. Ya no pude negarlo. Sí, yo también lo deseaba. A partir de ese día, nuestra relación se profundizó. Cuando Javi no estaba, nos buscábamos. Nos abrazábamos en el sofá, nos besábamos en la cocina, nos deteníamos en el pasillo, solo para mirarnos. Durante los 5 días que Javi estuvo fuera, nos consumimos el uno al otro. La culpa persistía, pero el deseo era más fuerte. Estoy loca, completamente loca, pero no podía parar. El martes por la noche, Javi regresó. «Mamá, ya estoy en casa». Oí la puerta y me sobresalté. Marcos y yo nos separamos a toda prisa. Hacía un momento estábamos abrazados en el sofá. «Ah, ¿has vuelto? ¿Qué tal el viaje?» Mi voz temblaba. «Sí, ha sido agotador, pero todo ha salido bien». «Mamá, ¿te ha cuidado bien Marcos?», preguntó Javi sonriendo, mientras arrastraba su maleta al salón. Su presencia era abrumadora. «Sí, me ha cuidado muy bien», respondí forzando una sonrisa. Mis ojos se encontraron con los de Marcos. Su mirada me sujetaba. Parecía decir, «Está bien». A la hora de la cena, nos sentamos los tres a la mesa. Era una escena familiar después de mucho tiempo, pero ahora era completamente diferente. «Marcos, ¿has encontrado ya un piso?», preguntó Javi. Mi corazón dio un vuelco. «Ah, verás». Marcos dudó un momento y luego habló con naturalidad. «No encontré nada que me gustara. Me puedo quedar una semana más. Me voy la semana que viene, lo prometo». «Claro, tómate tu tiempo». «¿Te parece bien, mamá?». «Sí, está bien», asentí. Bajo la mesa, el pie de Marcos rozó mi pierna. Se me cortó la respiración. Mi mano, que sostenía el tenedor, tembló. Javi comía sin sospechar nada. «Mamá, seguro que te sentiste sola. Me alegra que Marcos te cuidara». Javi sonrió ampliamente. En ese instante, la culpa me invadió. «Lo siento, Javi. De verdad que lo siento». Terminada la cena, Javi dijo que se iba a dormir pronto porque estaba cansado. «Llevo 5 días de reuniones y presentaciones. Estoy muerto. Me voy a mi habitación». «Sí, descansa bien». Javi se fue a su habitación, y solo nos quedamos Marcos y yo en el salón. Mientras fregaba, Marcos me abrazó por detrás. «Señora, no. Javi puede despertar. Lo haré en silencio». Marcos me besó en la mejilla. «Señora, Marcos, para. Está Javi». Pero mi cuerpo se inclinó en sus brazos. «De verdad que no puedo irme. Quiero seguir a su lado. Pero tendrás que irte algún día». Seguiré poniendo excusas a Javi. Que no encontré piso. Que el contrato se retrasó. Y si no, me iré, pero volveré. Marcos me giró. «Señora, yo soy sincero. Quiero estar a su lado para siempre». «¿Para siempre? ¿Qué estás diciendo?». «La quiero, señora». «Amor». Esa noche, después de que Javi se durmiera, Marcos vino a mi habitación en silencio. «Señora», habló en un susurro. «Cuidado, Javi puede oírte». «Lo sé». Marcos me abrazó. Creí que me volvería loco al no poder verla hoy. Solo han pasado unas horas. También es mucho tiempo. Nos abrazamos en la oscuridad. Yo miraba por la ventana, acurrucada en sus brazos. Las luces de la ciudad brillaban. Cada una de esas luces era la vida de alguien. Vidas normales, vidas sin problemas. ¿Qué pasará con nosotros? Esto es un tabú. La diferencia de edad, nuestra relación, todo está mal. Pero, al mismo tiempo, pensé, he vuelto a vivir.
Yo, que había vivido como muerta durante 3 años, volví a ser mujer. Mi corazón vuelve a latir. Siento emoción. Vuelvo a ser deseada. ¿Qué debo hacer con este sentimiento? Entre la culpa y la felicidad, todavía no he encontrado la respuesta. Es verdad que tengo que terminarlo, pero también es verdad que no puedo parar. Lo siento por mi hijo, pero yo también quería vivir, como mujer, como ser humano. Pero no sé si este es el camino correcto. Las luces de la ventana brillaban silenciosamente. La noche se hacía profunda, y mis preocupaciones también. ¿Qué pasará mañana? ¿A dónde nos llevará esto? Todavía no lo sé.